federal también, que ocultaban mucho la información cuantitativa. Hubo mucha esta exigencia de decir, bueno, los desaparecidos no son números, pero sí nos daban, y era importante conocer los datos porque nos daban un panorama de dónde estábamos parados. En Querétaro igual, no existían datos al respecto y comencé a elaborar una base de datos de personas desaparecidas en el estado de Querétaro. Y comencé con este proyecto para prevenir la desaparición. El objetivo era romper como este cerco mediático que yo les comento que existe en Querétaro, formar a todos los estudiantes de la universidad. En ese entonces éramos 26,000 estudiantes y el llamado era lleven la información a sus familias, a sus colonias, etcétera. Eso siento que me situó en un momento de mucho riesgo, porque al final había un silencio en cuanto a lo que estaba pasando con los y los desaparecidos. Comienzo a elaborar la base de datos, después viene este llamado a compartir la información de prevención y cómo se estaba dando la desaparición en el estado, y es cuando comienzo a recibir amenazas por parte del gobierno, específicamente del gobierno de José Calzarro Virosa y del procurador en ese entonces. Y ellos, bueno, en primera instancia me citaron y pues me amenazaron de esto que yo les comento. Si sigues diciendo cifras, lo que vas a ahuyentar es la inversión en el Estado. Y entonces recuerdo que en ese entonces, en esa primera reunión, me amenazan de desaparición. Me dijeron que me preparara porque me podían violar hasta 20 policías, que iba a ser mi mamá con una desaparecida, y que eso me lo decían como por cuidarme, porque estaban preocupados por mí y no querían que me pasara nada. Obviamente era una amenaza también velada. Me dijeron que le podía llegar un dedo mío a mi mamá, y bueno, yo me niego como a romper con este proyecto que era universitario, continúo con él, y esto se sigue una campaña de desprestigio. Comenzó el procurador y el secretario de gobierno a decir que yo inflaba cifras, que frustraba investigaciones, que quería causar paranoia en la población, ¿no? Que no tenía experiencia, por ejemplo, en el tema. Me parece que tiene que ver mucho con esta discriminación, también por ser mujer, pero también por ser joven, porque muchas veces me decían siempre en estas amenazas o en este intento de deslegitimar la labor, venía el no tienes experiencia, o déjalo y dedícate a hacer lo que las jóvenes como tú hacen, sal de viaje, sal con los amigos, sal al antro, pero esto déjanoslo a nosotros, ¿no? Esto era constante. Después viene el gobierno panista y las agresiones siguieron, o sea, bajo la misma línea. Sin embargo, creo que con ellos se intensificó. Viví ataques físicos, viví intentos de secuestro, ingresé al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, me asignan escoltas, el acompañamiento de escoltas, y es así como yo sigo con mi labor como defensora de derechos humanos en el estado de Querétaro. Por otro lado, además de este acompañamiento, se suman otras acciones por parte del mecanismo de protección para brindarme un poco más de cobertura y poder seguir haciendo mi labor de defensa de derechos humanos en Querétaro. Sigo recibiendo ataques con estas medidas que ya son de las más fuertes que brinda el mecanismo, el acompañamiento de escoltas. Recibo un ataque al auto que me habían asignado para mi traslado. Hombres armados llegan al auto, rompen el cristal, se llevan el cargador del arma de uno de los escoltas y mi agenda. Y eso motiva mi salida del estado de Querétaro, es decir, ya había yo cumplido o llevado a cabo mi labor hasta el último momento con las medidas más fuertes y aún así me seguían agrediendo. Y entonces lo que decido es irme del estado. Eso fue en 2017, me desplazo de manera forzada internamente y nuevamente en el estado donde yo me encontraba soy atacada en 2018. Soy golpeada y eso motiva que tengamos que pedir protección internacional al gobierno español bajo un programa de protección que tiene Amnistía Internacional para personas defensoras de derechos humanos. Y es como salgo del país, ¿no? Entonces yo me encuentro